Nos acompaña Jorge Díaz Carriel. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Raquel. Bueno, cuéntanos cuáles son las principales conclusiones de este estudio, ¿no? ¿Qué empresas, qué sectores van a ser clave en este momento de recuperación? En primer lugar, el tamaño de empresa. En las grandes empresas, que son pocas, un 0,12% del total de empresas, no llegan a 4.000, y que son aquellas de quienes dependen una media de entre 40 a 60.000 pymes y autónomos en España. Por tanto, primero, la gran empresa española. Y en segundo lugar, hay un factor que es más bien macroeconómico en primera instancia, pero que se aplica a la empresa, que es la utilización correcta de los fondos europeos, de la recuperación y la resiliencia, que en sectores de actividad y para la creación de un nuevo modelo económico más sostenible y digital ayudarían a muchas empresas, primero las grandes y de ahí al resto, a remontar el vuelo de esta crisis tan profunda. Dentro de estos nombres, ¿no?, que estamos mirando, dentro de estas grandes empresas, me parece que estamos hablando de compañías como Inditex, que la mencionábamos hace un instante, Mercadona, Santander, Telefónica, El Corte Inglés. ¿Por qué estos nombres y no otros, Jorge? Hay dos cuestiones. Por un lado, el estudio se basa en encuesta cuantitativa y ahí entrevistamos, y lo hemos hecho a lo largo de 4 meses, enero, febrero, marzo y abril de este año, y hemos comparado resultados con los del otoño, el mes de otoño del año, o hecho, la temporada de otoño del año pasado. Han pasado 6 meses. Han opinado líderes de opinión, ha opinado población general, han opinado pymes y autónomos, no a la buena de Dios, sino con criterios estadísticos que son del Instituto Nacional de Estadística, son comunes a los que utilizamos nosotros y que contrastamos, de hecho, con ellos para tener la certeza de que estamos en el buen camino, que hemos acertado. Por tanto, hay una percepción muy importante que es la de lo que se llama hoy o hace ya años, los grupos de interés, los stakeholders, que consideran que, primero, empresas dicho sea de paso, más que nunca, muchos sectores de actividad diversos son importantes para la recuperación económica. En épocas pasadas, en la crisis financiera de hace 10, 12 años, fue el turismo quien, entre comillas, nos salvó, junto con, junto con las exportaciones, que supusieron un 32% del Producto Interior Bruto. Hoy, con la desglobalización, nuestro saldo neto es negativo, tanto en importaciones como en exportaciones, y el turismo, como sabemos, está en dique seco. Por tanto, son otros sectores los que tirarían de la economía, como tú muy bien has indicado. Y si quieres, entro en ello o como tú me digas. Sí, Jorge, cuéntanos un poquito más al respecto. Bueno, primero hay una cuestión que inicialmente fue coyuntural, pero que a día de hoy se está convirtiendo en estructural. La pandemia y la consiguiente crisis sanitaria, social, económica, tan fuerte que vive el país, ha puesto la responsabilidad social empresarial eh, muy, 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 muy arriba en la percepción que tienen los españoles sobre las empresas. Entonces, algo que hace unos años hubiera sido inaudito, como que el tercer sector, el de fundaciones, por ejemplo, ONGs, etcétera, es considerado esencial por los españoles y por las pymes y por los autónomos. Si nos ponemos en los zapatos de una familia que lo está pasando mal, que tiene miembros de la familia desempleados, que los niños pasan necesidad, eh, no es una invención. Como sabemos, hay más de 1 millón de familias en España donde todos los miembros en edad de trabajar están en el paro. Y hay largas colas en entidades como Cáritas Española, Cruz Roja Española o la Fundación La Caixa para, a través de bancos de alimentos, perdón por la redundancia, alimentarse. Con lo cual, el tercer sector ha pasado a tener una importancia esencial. Y ahí la más grande de las entidades es la Fundación La Caixa,
que como dedica 500 millones de euros al año de media a proyectos sociales, de integración laboral, de cuidado de los ancianos, etcétera, pues, y es muy conocida, es conocida por el 90% de los españoles mayores de edad, pues es la que destaca en primer lugar en el estudio, tercer sector. Jorge, una de las cosas que destacáis en el informe, ¿no?, entre las conclusiones, es la expectativa, ¿no?, el impacto que se va a recoger de la llegada de los fondos europeos, pero al mismo tiempo cómo mientras llegan y se concretan esas ayudas por parte de Bruselas, cómo será esta gran empresa, ¿no?, la que siga tirando una vez más, y estos sectores que, como tú mencionabas, de la economía. ¿Qué expectativa hay entonces respecto a esos fondos europeos y cómo creéis que se está apreciando? Sobre todo en este momento en que parece, bueno, que se empiezan a despejar un poquito esas ayudas. Las expectativas son, para empezar, muy elevadas, porque en la encuesta, como te he dicho, pues hemos preguntado por ello, como tú muy bien apuntabas, y la conclusión es que son absolutamente necesarios. No puedo decir, es una obviedad. No, no lo es, porque el ejemplo que tenemos en Estados Unidos y que es conocido no solamente por medios de comunicación, analistas, empresarios o líderes de opinión, sino por población general en España, en Estados Unidos se ha visto cómo primero 3 billones de dólares durante el 2020 siendo Donald Trump presidente y otros 3 billones de dólares siendo Joe Biden presidente en Estados Unidos, invertidos con programas concretos para la creación de empleo, para la ayuda de las pymes, para la digitalización en zonas rurales, para el impulso de el networking, la conectividad, etcétera, pues han creado 12 millones de puestos de trabajo. Pues su tasa de paro ha pasado en un año del 16%, digo bien, y del 16% al 6,1% actual. Nosotros estamos en el 15,98%, 16% de la población activa, y más alto sería si tuviéramos en cuenta a los casi 2 millones de personas que están en ERTE, fundamentalmente en el turismo, con lo cual esas ayudas son vistas como una especie de maná por parte de empresas y de familias. Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Pues en nuestro país la gran empresa. Y ahí es donde decía yo que por vez primera en 10 años, comparando las dos crisis, vemos cómo los españoles, pymes y autónomos, ponen esperanzas en... hemos analizado 500 empresas, de las cuales pues, citaré a las 10 primeras, porque si es posible citar las 500, claro. Primero, la Fundación La Caixa. Segundo, CaixaBank, que se ha convertido, con la adquisición de Bankia, en el primer banco de España por activos. Y que además es un banco omnicanal que no, con perdón de la expresión que utilizo a propósito, no pega una patada a los pensionistas, de los cuales tiene a 4 millones de clientes, sino que les anticipa el pago de la pensión, y luego tiene 1,5 millones de jóvenes que utilizan la banca digital con toda normalidad, con lo cual es un modelo híbrido que funciona. Tenemos a un Corte Inglés en plena transformación que está empezando a competir con Amazon en España casi en igualdad de condiciones después de 6 años de transformación digital. Tenemos a Inditex, efectivamente, líder en comercio electrónico, tú lo has apuntado antes muy bien. Tenemos a Mercadona, que es líder en distribución alimentaria en nuestro país. Tenemos también a Iberdrola, que es la compañía que está triunfando no solamente en los mercados de valores, en las energías renovables, que está siendo muy bien percibida en los mercados y por los analistas, y que además cumple con objetivos de negocio cada vez que los propone. Es uno de sus mantras más importantes. Tenemos en la alimentación a compañías como Unilever, tenemos a Mapfre, un gigante en el mundo de los seguros. Tenemos, antes hablábamos de 5G, de conectividad, de digitalización, y la conectividad se mueve por cable o por ondas, y ahí tenemos a Cellnex Telecom, que es el líder europeo en gestión de infraestructuras de telecomunicaciones, y que es una de las compañías
que, dicho sea de paso, yo lo puedo ver todos los días en Negocios TV, que tiene un mejor desempeño en los mercados de valores porque tiene un buen modelo de negocio, de expansión internacional, y también porque tiene unas prácticas de ESG, de cuidado del medio ambiente, de la sociedad y del gobierno corporativo, que a sus públicos de interés, sus stakeholders, les parece francamente importante. Y eso se vincula con la responsabilidad social empresarial de la que hablaba al principio, de la que es ejemplo la Caixa. Y luego tenemos también, aunque el turismo como sector lo está pasando muy mal, la esperanza de esos fondos europeos, hace que, por ejemplo, una compañía como Meliá, que es la cadena hotelera más grande de España, luego vienen otras 5 o 6 también muy importantes, se ponga la esperanza en que compañías como Meliá sean capaces de atraer la demanda y de reactivar el mercado si se abre la mano de las restricciones, de los confinamientos, y la gente puede, pues al menos hacer turismo local en nuestro país. Pues Jorge Díaz Cardiel, muchísimas gracias por acompañarnos y acercarnos a esta explicación. Vamos a ver, ¿no?, qué sucede finalmente con todos estos sectores y con estas empresas, sobre todo, bueno, pues mientras llegan, sobre todo, como hablábamos, esos fondos europeos. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, y buenas tardes. Raquel, un placer, encantado.